Hoy nos encontramos con Guillermo Castillo en La Voz Migrante Kentucky. Guillermo, hablaremos sobre la campaña electoral FCN. Cuéntenos cómo es que usted puede hablarnos de esta campaña. Bien, pues el día de hoy estaremos hablando sobre cómo ocurrió el financiamiento de FCN Nación en el exterior, en Estados Unidos, en el 2015, que fue la campaña presidencial de Jimmy Morales. Para primero hay que empezar con que en febrero del 2015 se conoció al candidato presidencial Jimmy Morales mientras existía personas que estaban apoyando a la candidata presidencial Sandra Torres y a Manuel Valdizón. Hubieron 4 reuniones. Una de las reuniones se elaboró en la torre de Citibank, a la par del Hotel Intercontinental, por la coordinación de Lilian de Morales, que es la cuñada de Jimmy Morales, en las oficinas que se ubicaban para pues algún espacio de renta que tienen ahí, ¿no? En el cual se presentó el candidato presidencial Jimmy Morales como una persona de valores, de principios, que estaba dispuesta a luchar contra la corrupción. Después hubo una segunda y tercera reunión en la que se presentó alguna actividad en fulanos y menganos y en la que se estableció cuáles eran los acercamientos del espacio migrante para la defensa migratoria y para poder asistir a que pudieran crearse condiciones en los lugares de origen de los migrantes para que los migrantes no tuvieran que ser forzados a migrar. Después de esa reunión donde estuvo el candidato presidencial Jimmy Morales y donde directamente a los ojos vio y afirmó y dijo que iba a luchar contra la corrupción y la impunidad, que era el fenómeno que generaba migración. Sin embargo, hoy por hoy eso es una cuestión muy difícil de comprobar porque realmente ha demostrado todo lo contrario. En este espacio invitaría también a que después el candidato o ahora presidente Jimmy Morales se presente ante la Corte de Justicia como una persona que da la cara, que le dijo frente a un migrante y le dijo que iba a luchar contra la corrupción e impunidad porque generaba migración. Hoy por hoy, ese presidente que se esconde detrás de las faldas de un Congreso de la República de Guatemala, que lo protege en el financiamiento electoral anónimo, hoy por hoy, ese presidente que ataca la Corte de Constitucionalidad, que deshace los esfuerzos de la CICIG, que hace todo lo posible por debilitar la justicia, simplemente es alguien que se esconde detrás de las faldas de alguien más no da la cara a ninguno. A ninguno. En cuanto al tema de posterior, hubo una cuarta reunión donde fue directamente en McDonald's de Ultratlán, donde se reunió Javier Hernández y el candidato en ese momento presidencial. Posterior se vino a Estados Unidos, donde se coordinó los esfuerzos directamente de articulación con líderes migrantes en Estados Unidos para apoyar al candidato presidencial. En esto podemos nombrar directamente que hubo un nombramiento directo del candidato presidencial Jimmy Morales hacia Marvin Mérida como el encargado completo de la política de atención al migrante en el exterior, como también el encargado de la coordinación de FCN Nación en Estados Unidos. Era el delegado principal, el operador político, la persona que fue directamente designada por Jimmy Morales como el que tenía que responder por las actividades de FCN Nación en Estados Unidos. También trabajó de la mano de su servidor Walter Leonel Batres de California, que pertenece a la Red Migrante de California, que es un grupo de WhatsApp, más simplemente es un grupo de WhatsApp. También tenemos a Osiel Salcedo, que fue vicecónsul de Nueva York posterior a la campaña y que antes era un migrante con estatus irregular que vendía pizzas en Nueva York. Hoy por hoy es un cónsul que se encuentra en México. Ahora bien,
como sucedió todo este tema de financiamiento de FCN Nación en el exterior, tiene dos temas específicos. Uno son las leyes electorales en Guatemala, donde efectivamente tendrían que aparecer directamente acciones que suceden en Guatemala. Luego, también las leyes que tienen que ver con Estados Unidos. Las leyes de Estados Unidos que se rompieron son las leyes de prevención de lavado de dinero y activos y las leyes que tienen que ver con el pago de impuestos por fundaciones en Estados Unidos o recaudación cash que fue patrocinada por migrantes a través de Marvin Mérida, quien hizo esas coordinaciones. También está el tema de los temas de las leyes electorales en Guatemala, en el que hubo acciones directamente desde la ley electoral de partidos políticos, como también el tema de las leyes de prevención de lavado de dinero y activos en Guatemala, a las cuales se rompieron directamente al financiar una campaña, no solo en efectivo o en aportes, también en especie, que quedaron de carácter anónimo, pero que tuvieron consecuencias directas en la designación de funcionarios en el gobierno a través de Marvin Mérida, en la que se designó al viceministro de Deportes, Eric Sosa, como también al ministro de hoy, de Energía y Minas, que es el cuñado de Marvin Mérida, directamente por compromisos de campaña de FCN Nación en Estados Unidos. Esas vinculaciones vinieron directamente afirmadas por Marvin Mérida, quien a su servidor le indicó: el presidente tiene compromisos conmigo, sabe que me tiene que cumplir y sabe que lo tengo agarrado. ¿Cómo puede una persona que apoya una campaña agarrar a un presidente? Esa es una pregunta muy importante que Jimmy Morales debe responder y bajo la cual él ha defendido a todo dar al señor Marvin Mérida para que no enfrente la justicia. Ha hecho todo lo posible por defender a Marvin Mérida, más que a su hijo. Es increíble eso. Guillermo, es un tema bastante fuerte y preocupante para nuestro país. Para los que estamos en el exterior, vemos esa situación en donde nos sentimos frustrados por todo lo que estamos viendo. ¿Por qué cree usted de que Jimmy Morales está defendiendo más a esta persona, Marvin Mérida, que a su propio hijo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Bien, hay compromisos de campaña que se elaboraron en Estados Unidos y para empezar podemos hablar que hubo un rompimiento del control del financiamiento electoral de Estados Unidos hacia la campaña de FCN Nación en Guatemala, que era coordinada por el presidenciable Jimmy Morales, que era el secretario general de FCN Nación en ese entonces y que no registró esos temas contables. Veamos, primero, después de ganar la elección, se le hizo una llamada al presidenciable Jimmy Morales para que viniera a dar una gira a Estados Unidos, muy de lo cual muchos se fueron sorprendidos porque se vieron cómo iba a hacer una gira a Estados Unidos cuando todos los votos estaban en Guatemala. Esa llamada la hizo su servidor. Su servidor directamente le pidió a Jimmy Morales que viniera a Estados Unidos a hacer una gira de agradecimiento a los temas migrantes. Sin embargo, en el camino Marvin Mérida indicó de que él era el único responsable de la coordinación de la agenda de Jimmy Morales y que en ese momento se quedaba desligado de todo proceso. Así fue y así aconteció. En ese momento hubo una gira directamente en la ciudad de Maryland, Washington, Nueva York, Rhode Island, California, Florida y también posteriormente en Georgia. En esa gira hubo vuelos pagados de no una persona, sino múltiples personas. Y sabemos bien que los vuelos no son baratos. Hoteles, transporte local, alimentación y entrevistas en radio, en cuestiones de televisión,
sobre los eventos que acontecían del candidato presidencial de FCN Nación, Jimmy Morales. La pregunta hoy por hoy es si existe registro de GRPRI en el Tribunal Supremo Electoral, cosa que dudo que suceda. Ahora, también la pregunta es por qué el Congreso de la República de Guatemala nunca pidió un acontecimiento de lo que sucedió en el exterior. ¿Por qué el presidente Jimmy Morales no da la cara ante un juez? Y quisiera decirle, Guillermo Castillo le pregunta al presidente Jimmy Morales, ¿cómo financió su gira en Estados Unidos? ¿Cómo financió esos vuelos, esos viajes, ese hotel, esa radio, esa publicidad en el Festival Centroamericano en California? ¿O cómo financió ese desayuno de oración en Providence, Rhode Island, con la Fundación Esperanza de Vida, Hope of Life, de los señores Vargas, que están vinculados a Zacapa y hacia las donaciones de medicinas vencidas y todo lo demás que está en investigación? Mi pregunta es, ¿cómo lo financió, señor presidente? ¿Quién le pagó los vuelos? ¿Quién le pagó la gira en Estados Unidos? ¿Quién fue que le pagó la distribución de la política de atención al migrante en distintos estados a través de brochures que se imprimieron en varios lados y se distribuyeron en varios estados? ¿Es eso barato? ¿Es eso registrado en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Fue alguna vez elaborado? ¿O nunca existió un registro contable de FCN Nación sobre todos los aportes que incluso migrantes como el obispo Juan Carlos Méndez o como también otros migrantes le entregaron cash, dineritos, dólares? ¿Dónde está ese registro? Porque los migrantes sabemos que se manejan por cash. Pero como en esto el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho lo que tiene que hacer, que es averiguar y preguntar y sentar al señor presidente y preguntarle cómo financió la campaña de FCN Nación en el exterior y que se los explique con detalle y que se registre en la contabilidad si es que se llegó a registrar o no. La pregunta es, señor presidente, respóndale a Guillermo Castillo, ¿cómo lo financió? Porque este migrante está seguro que le va a exigir que usted dijo que iba a luchar contra la corrupción y la impunidad que generaba migración. Hoy por hoy usted ha debilitado todo. Usted es una persona cuestionable. Guillermo, acabo de escuchar una conferencia donde él vuelve a repetir que afirma sus palabras donde dice ni corrupto ni ladrón. Está contradiciéndose. ¿Qué me dice de eso que él sigue sosteniendo entonces? Lastimosamente, para ser honesto, los migrantes creímos en la palabra de un hombre que dijo dar su palabra más allá de un político, más allá de un presidenciable, dijo dar la palabra de hombre. Pero de hombre no tiene nada, porque su palabra no vale nada. Usted ha demostrado completamente que ha hecho todo lo posible por debilitar la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, debilitar la justicia, a crear incluso leyes como hoy en el Congreso de la República de Guatemala, fomentar que los diputados creen leyes para generar que no exista el financiamiento anónimo. Por favor, señor presidente, ¿usted en dónde está? ¿En qué mundo vive? Usted lo único que está haciendo es generar las condiciones para que los corruptos, los narcotraficantes, el cuello blanco, el guante blanco, el crimen organizado, esté a cargo de las posiciones políticas del país y genere migración. Y respóndaselo al señor Trump cuando, así como la caravana de migrantes de Honduras, salgan muchas caravanas de migrantes de guatemaltecos hacia Estados Unidos, porque lo defendieron a usted por Jerusalén. Perdone, señor presidente, pero usted ni que por Jerusalén ni que por nada. Usted está actuando en función de sus intereses, mas no por los intereses del pueblo.
Y he de decirle que he de confirmar que el día que tengan que verlo frente a la corte en Estados Unidos o en Guatemala, declararé lo mismo que estoy declarando el día de hoy. Ojalá eso se cumpla, pero no se queda ahí. Pasaremos al tema de financiamiento de FCN Nación a través de crear cuestiones de simular, engañar al pueblo migrante, a los familiares de migrantes, a los deportados, a los retornados y a la población en general, usando un movimiento cívico, entre comillas, llamado No Votamos pero sí Contamos. Ese movimiento cívico, No Votamos pero sí Contamos, fue el disfraz de FCN Nación en Estados Unidos. Y usted lo sabe, señor presidente. Lo sabe Marvin Mérida, lo sabe Osiel Salcedo y lo sabe Walter Leonel Batres, que lo invito a que pase al frente y declare frente al Ministerio Público y frente al juez, porque más bien se esconde bajo las naguas de Marvin Mérida. No es posible que un líder migrante al cual tenía conocimiento desde 2003 se ponga bajo las naguas de un criminal. Nunca un líder es que se tiene que poner bajo las naguas de un criminal. Los migrantes lo sabemos. Aquí exigimos la legalidad. Y en el tema del no movimiento de No Votamos pero sí Contamos, existieron dos movimientos. Uno fue el coordinado por Marvin Mérida. Marvin Mérida coordinó el movimiento No Votamos pero sí Contamos con el fin de recaudar plata, cash, que no tiene rastro en ningún lado. Fácil. Los migrantes no manejan cuentas bancarias. ¿Por qué? Por su estatus. Es simple. Pero Marvin Mérida se aprovechó de eso. Encima, también se generaron apoyos en especie, como el evento de Georgia, donde la candidata Sandra Torres de Colón fue citada, pero en realidad era el vehículo para hacer ganar a Jimmy Morales, donde tenía anticipadas las preguntas. Y hoy por hoy yo me pregunto en el Congreso de la República de Guatemala, ¿por qué los de la UNE apoyan a FCN Nación cuando les metieron pero el gol en grande? El señor Marvin Mérida los engañó pero en grande para que su candidata perdiera. El señor Jimmy Morales los engañó. Y ustedes están dándole hoy el espaldarazo para que entonces exista el financiamiento anónimo. Es increíble cómo la política juega. Cuando jugaron en contra de su propia candidata, hoy vuelven a jugar en contra de su propia candidata porque el señor Jimmy Morales los engañó. Simple. Parecen burros, la verdad. Guillermo, ¿piensa usted de que Jimmy Morales está siendo manejado por otras estructuras? ¿Hay algo detrás de él? ¿Hay algunas otras personas? Definitivamente. Bueno, cuando se estuvo después en el financiamiento de FCN Nación y se conoció todos estos aspectos que sucedieron tanto con el tema de spots de televisión, pago de pancartas en Patulú, Chitepeques por medio de Osiel Salcedo, radio, las cuestiones de volanteo por todos estados, en varios estados, el tema de la creación de No Votamos pero sí Contamos como encubrimiento de FCN Nación en Estados Unidos. Después se cuestionó, al llegar a Guatemala, cuál era la vinculación de Osmar Sánchez, Melgar Padilla, Edgar Ovalle y esta gente de estructura y Marvin Mérida con el candidato presidencial. Pero lo más preocupante, señor presidente, y yo quisiera que usted me respondiera o le respondiera a las personas, ¿cómo puede ser posible que a la sede de FCN Nación, entre la 6ª y 7ª avenida de la zona 9, en la 14 calle, llegara gente sumamente armada en un pick-up al segundo nivel a reclamar, sumamente armada, pero le digo con grueso calibre,
armas poderosas. Sí, señor presidente, a la sede de FCN Nación llegó gente a reclamar el cobro de campaña para la SBET y la SBS, que es la de bienestar social y la parte de la trata sexual, y a controlar los hogares. Ahí tenemos el resultado de los hogares seguros. Pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿qué hizo la señora Lilian de Morales, quien conoció este hecho, quien no invitó al tema del conocimiento al Ministerio Público, quien no hizo nada? Tampoco lo hizo Sammy, con quien su servidor coordinaba, ni con Sammy ni con Lilian. Ninguno hizo nada. Ninguno hizo nada. Y no en una ocasión, en 3 ocasiones. No hicieron nada. La pregunta también viene, señor presidente, cuando se cuestionó el tema del registro de FCN Nación de los aportes en el exterior, ¿qué hizo la señora Evelyn Ortiz o Lilian de Morales? Nada. Solo entregaron un montón de papeles en los que uno registraba supuestamente, y a la fecha sigue con el cuestionamiento si eso es algo real o no. ¿Existió ese registro en el Tribunal Supremo Electoral o no? Entonces, mi pregunta, señor presidente, es, ¿va a existir un compromiso de usted en demostrar qué es lo que se tiene que hacer para luchar contra la corrupción? Deje de engañar al pueblo de Guatemala. Es inaceptable. Usted no es una persona que tiene ni moral ni ética para hablar sobre la verdad. Yo he callado todo este tiempo porque he tratado de mantener la prudencia en cuanto a que usted tiene una presidencia que tiene que demostrar su actitud. Pero todo lo que ha demostrado, señor presidente, es que usted está generando las condiciones iguales o peores que las del señor Juan Orlando Hernández en Honduras. Y cuando se toca el núcleo familiar, en cuanto a la migración, en cuanto a ver a esta gente sufriendo, ¿por qué va a sufrir? ¿Por qué va a sufrir nuestros guatemaltecos emigrar? Porque usted quiere ser protegido, señor presidente. No es aceptable. No es aceptable, Guillermo. Estamos viendo la situación que está teniendo ahorita, lamentablemente, Honduras, donde se ven en la necesidad y en la obligación de emigrar. Ya no solo 1, ni 2, ni 3. Están migrando por montón, por caravanas. ¿Cómo ve esto a futuro? Yo creo que ya muy pronto de que se vea nuestro país igual, Guatemala. Pues definitivamente esto va a pasar, porque ahorita a partir del Congreso que aprobó esta ley de cuestión de que el 407N se vuela de una vez el tema, cualquier tema penal en relación a los financiamientos, ya saben, de todos modos somos cuates, ¿verdad? Financiamos a quien sea que igual da, ¿no? Pero en realidad la UN está apoyando al FCN cuando en realidad le dio la vuelta 2 veces ya. Y le mira la cara de brutos. Es que de verdad que sí son brutos para apoyar al FCN. Pero ni modo, son brutos. ¿Qué podemos hacer? Ahora, en cuanto al tema de esto es que lo mismo que sucedió en Honduras, cooptaron al tema del Tribunal Supremo Electoral, cooptaron la parte de justicia, cooptaron el Ministerio Público, y hoy por hoy el resultado es que miles de migrantes vienen hacia Estados Unidos. Y señor Trump, perdone por la expresión, y perdone señor senador Rand Paul, que usted está actuando en contra de las disposiciones del presidente Trump. Porque usted, señor Rand Paul, que es senador de Kentucky, dice, la soberanía, debemos respetarla. Eso son mentiras. Cuando usted habla de soberanía en el Tea Party, en el republicano, es simplemente que les importa un bledo. Y lo que está diciendo, en pocas palabras, es, me vale el norte. ¿Sí? No me importa. Pero no es eso, señor senador Rand Paul. Usted está actuando en contra de las disposiciones del presidente Trump de reducir la migración. Al generar la migración, al darle el apoyo junto al senador Mike Lee y al congresista Chris Smith a Jimmy Morales. Bien, apoyen al señor Jimmy Morales. Al final el resultado va a ser migrantes. ¿En dónde? En Kentucky y en Tennessee. Usted está generando y siendo la fuente de que genera migración hacia Estados Unidos y le está metiendo gol al señor presidente Trump. Y usted habla sobre una cuestión importante, que es take a stand, ¿sí? Tomar una postura. Y en este caso, señor senador Rand Paul tomó un stand, y es contra su disposición en el tema de soportar a un
presidente que no quiere enfrentar la justicia y usa las mejores argucias y usa los mejores engaños para engañar a todo el mundo, incluyendo a la UNE. Así que, señor presidente Jimmy Morales, vamos a hablar en serio sobre el tema de financiamiento electoral anónimo en el exterior. Y vamos a hablar en serio sobre el tema de migración. Cuando usted dé la cara frente a un juez y le exijo que por favor me responda, si quiere por cualquier medio, no me importa si lo hace por Noticiete, por Telediario, por Sonora, que son las fafas de este mexicano que hace controles a políticos. O hágalo a través de Canal Antigua, o hágalo a través de Guatevisión, o hágalo a través de quien quiera. Señor presidente, yo tengo el derecho moral, no solo por haberlo apoyado en elecciones del 2015, no solo por haber hecho que otros lo eligieran a usted, también por el hecho de que voté por usted, y voté por su partido, y voté por su gente. Pero por último, porque soy migrante por usted. El día que me toca declarar frente a un juez en Estados Unidos o en Guatemala, yo le preguntaré quizá al Ministerio Público, al Tribunal Supremo Electoral, al FBI, a la DEA, todos estos, ¿qué fue lo que hicieron con la información que yo les proveí sobre lo que acontecía en el crimen organizado y que está rodeándolo a usted? Señor presidente, ¿usted debe enfrentar la justicia? ¿Qué es lo que le tiene miedo? ¿Está frente a un juez? ¿Acaso usted es un rey? No, no es ningún rey. Usted es una persona natural, una persona que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y en Estados Unidos estamos acostumbrados a ir a la corte. No importa si es un niño que falta a la escuela o que si lleva morado porque le pegó el papá, lo mandan a la corte y luego lo mandan a la cárcel. Si es una persona que tiene el tema de DUI por manejar estado de influencia o alcohol, va a la corte. Tiene violencia doméstica, va a la corte. Tiene un tema de corrupción, va a la corte. Y usted, señor presidente, ¿qué rey es usted para no ir a la corte? Hace todo lo posible por no ir a la corte. ¿O no es increíble? Guillermo, sí, y a pesar que nosotros sabemos que no somos de este país, vamos a presentarnos a la corte. O sea, no tenemos ningún problema con enfrentar la ley, porque queremos hacer las cosas bien. No tenemos nada que ocultar. Efectivamente, todos los migrantes estamos acostumbrados a la corte y eso es un punto importante. Es un choque cultural grande con los guatemaltecos de Guatemala, que por todo compran el juez, la policía, el fiscal y van a comprarlo a medio mundo. La pregunta es, ¿por qué no pueden ir a la corte si la corte es tan sencilla como ir y simplemente demostrar con evidencia lo que es y lo que no es? Señor presidente, lo invito a que demuestre lo que es y no es frente a juez. No compre congresistas, no compre a los burros de la UNE que están haciendo barbaridades a favor de usted. Bueno, si quiere comprarlos, que sean burros, pues, pero déjenlos ahí. Son burros. Ahora, la cuestión es que en el caso de la migración, debemos entender en la política bilateral algo muy sencillo. Si viene el hermano mayor que hace bullying al hermano menor, y en este caso el hermano mayor es el presidente y también el legislativo y el judicial de Guatemala, Salvador y Honduras, que hace bullying al hermano menor, que es el pueblo guatemalteco, salvadoreño y hondureño, y que ellos generan corrupción e impunidad para enriquecerse el hermano mayor, pero en contraproducencia, que afecta directamente al hermano menor. El hermano menor viene y dice, bueno, me voy con el profesor, que es el Ministerio Público, la MASI, la CICIG, la Procuraduría de Derechos Humanos, a pedir ayuda, auxilio. Y vienen estas entidades, que es el profesor, y le jalan las orejas al hermano mayor. El hermano mayor, como no quiere hacer nada porque dice que es el todopoderoso y que es la florecita de Roma que no puede, ay santo cielo, que me van a mandar a la corte, entonces, y yo no puedo porque ¿cómo van a tocarme a mí? Viene con tío Sam y tío Sam le pone un ojito cerrado, tapadito, y le dice, mira, yo no miro nada, no te preocupes, haz lo que quieras con tu hermano menor. En ese momento, que es lo que hace la política del Ejecutivo de Estados Unidos, del tío Sam,
de fomentar un ojo cerradito al bullying del hermano menor, lo que está pasando es que el hermano menor va a generar migración. Porque es sencillo, no encuentra justicia, no encuentra seguridad, no encuentra gobernanza, no encuentra ni siquiera la legalidad en su pueblo. ¿Cómo va a existir un pueblo en los huistas o en la parte de San Marcos, en el área rural cerca de la frontera con México, donde va a encontrar justicia un juez que le cumpla, un policía que encarcele al que hace violencia doméstica o al narcotraficante que se roba ahí un montón de cosas? No, hombre, eso nunca va a ocurrir, pues entonces ¿para qué? Entonces, ¿qué le queda a la gente? Migrar. Entonces, luego la pregunta viene del presidente Trump. ¿Por qué genera migración usted y por qué no pone la detención? Pues es simple. La extrema derecha en Estados Unidos, que es un imán positivo, genera del lado extrema derecha en Centroamérica, una unidad en cuanto a cuestiones ideológicas. Sin embargo, en la extrema derecha en Centroamérica, en especial Honduras y Guatemala, están hechas para fomentar la migración, porque quieren el sostenimiento del Producto Interno Bruto a través de las remesas familiares, que genera divisas y que genera un ingreso del tipo de cambio, y que eso le permite sostener el sistema bancario y el flujo económico. Entonces lo que les interesa es exportar migrantes. Pero la extrema derecha en Estados Unidos lo que le interesa es reducir la migración, porque no quiere migrantes en Estados Unidos, porque son un costo para la educación, la salud, la seguridad y entonces afecta sus intereses de los impuestos. Pues bueno, es muy simple. En cuestiones ideológicas pueden cuajar muy bien, pero en cuestiones de migración son polos opuestos y dos polos positivos se repelen. Entonces, señores de Estados Unidos, si vamos a hablar en verdad sobre reducir la migración, tenemos que hablar sobre la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica, volarse de un solo plan a esa prosperidad. Esa cosa no sirve. No sirve. Si son pantaletas que no tienen más que solo el sector privado, no tienen a los indígenas, no tienen a los migrantes, no tienen a los deportados, a los retornados, no tienen a nadie, no incluyen a nadie, simplemente el sector privado. El sector privado que sabe de migración sabe tanto como no sabe nada. Entonces, tenemos que hacer las cosas de una manera correcta. Y en ese sentido, señor presidente Jimmy Morales, usted tuvo en su plan entregado en fulanos y menganos en el 2015 ese plan. Mas nunca lo ejecutó, porque tuvo criminales a cargo de ello, que empezaron por Marvin Mérida, quien ha sido una persona que ha atacado desde el inicio la CICIG, el Ministerio Público, los esfuerzos del embajador anterior, Todd Robinson, y también las Naciones Unidas de una manera enfática. Guillermo, ¿eso ya se veía venir en su campaña antes de su candidatura? Es una pregunta importante y la respuesta es que sí. Directamente el señor Marvin Mérida y compañía, junto con Jimmy Morales y Sammy Morales y Liliana Morales, vieron un espacio para, sí, debilitar los esfuerzos de la CICIG desde el inicio en 2015. O sea que no estamos hablando que aunque hubiera firmado ese convenio, señor presidente, usted ya venía con esa agenda oculta. Y esa agenda oculta viene porque usted perdió la presidencia antes del 14 de enero del 2016. Usted entre octubre y diciembre entregó la presidencia al crimen organizado. Guillermo, usted hablaba de un tema sobre cómo perder la presidencia en 60 días. Sí, ¿No esté mal? Efectivamente, 65 días. Háblenos de eso, por favor. Pues bien, es muy sencillo. Cuando gente sumamente armada llega a colectar las deudas de campaña a FCN Nación sobre las BED de la SBS, también empiezan a haber articulaciones donde los ministros son colocados por una persona, pero los viceministros venían articulados por una juntita, no necesariamente militar, también habían otras personas. Donde los viceministros venían con un corte y donde se hizo una investigación sobre 3.000 expedientes o 4.000 expedientes que se acercaron al centro de inclusión, muchos de los cuales fueron desaparecidos y con vínculos, rastro hacia las partes militares. Pues bueno, posteriormente lo que sucedió es
de que la gente que se dijo que era corrupta y que tenía vínculos cuestionables fue colocada en puestos de posición para toma de decisiones, y en enero ya estaban en esos puestos. Pero ojo, los que buenos ciudadanos que estaban dispuestos a rescatar el país, ninguno fue puesto, ninguno, a no ser que fueran los que fueran directamente vinculados con la embajada de Estados Unidos en Guatemala, pero de ahí fuera de eso, ninguno. Entonces, señor presidente Jimmy Morales, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es el costo de ser presidente? Ser presidente significa manejarse para el crimen organizado, para los grupos que son pro corrupción, para debilitar la justicia. ¿Usted está enfocado en generar migración? ¿Usted, señor presidente, tiene la moral y la ética de enfrentar a su servidor en una corte? Lo dudo. No tiene ni el carácter ni la voluntad. Dudo que usted, señor presidente, pueda enfrentar a Guillermo Castillo en una corte. Porque es muy sencillo. Usted no tiene palabra de hombre. Usted tiene la palabra de un títere que responde a intereses nefastos. Esta es la posición de alguien que lo apoyó, que lo eligió, que hizo que otros votaran por usted, que también incluso puso la denuncia contra usted en el Tribunal Supremo Electoral y en el Ministerio Público y en autoridades americanas. Así que hoy el Congreso de la República de Guatemala ha pasado a ser la burla, porque la UNE sigue siendo la burla de Jimmy Morales. Lo fue en Georgia cuando les hizo su campaña de FCN Nación por el tema no votamos pero sí contamos, y Sandra no apareció. Pero fue una cuestión intencionada con el señor Walter Leonel Batres, de Red de Migrantes de California, Marvin Mérida, Ociel Salcedo. Y ustedes siguen cayendo redondito como burros que son administrados por FCN Nación. Guillermo, el mal manejo de los políticos, ¿cree usted que es lo que ha generado migración? Porque oportunidades hay en nuestro país, pero no podemos buscar esas oportunidades si tenemos personas al frente, al cargo, que nos están jalando los pies, como decimos, para que no avancemos, para que la gente de escasos recursos no pueda avanzar, no se pueda defender, para que esté entretenida y ocupada en pelear sus derechos, sus tierras, u ocuparse en migrar. Sí, definitivamente. Veamos 3 ejemplos muy concretos, señor presidente Jimmy Morales. Tenemos el ministro de Energía y Minas, que es el cuñado de Marvin Mérida, que fue puesto ahí por compromiso de campaña de FCN Nación en el exterior, en Estados Unidos. Y pues este ministro de Energía y Minas afecta específicamente, vamos a hablar de San Mateo Ixtatán, allá en Ixquichís. Sí, señor presidente. Allá en San Mateo Ixtatán, en Ixquichís, donde se mandan el ejército, la policía y todas estas personas para defender al sector privado, sí, efectivamente, genera la migración hacia Kentucky, señor senador Rand Paul, que está defendiendo a Jimmy Morales, pero que a la vez le genera a los migrantes para Kentucky. Es muy simple, señor Rand Paul. Usted también le mira la cara de tonto. ¿Por qué? Porque el señor Jimmy Morales le está diciendo que su ministro de Energía y Minas le está generando los migrantes a Kentucky. Y le vale norte que eso se da con la educación, salud, seguridad y costos que usted adquiere en su estado. Pero lo mejor del caso es que lo supo engañar, ¿verdad, señor Rand Paul? Señor Jimmy Morales lo supo engañar muy bien. Ahora bien, cuando usted encuentre el incremento de personas de San Mateo Ixtatán en el estado de Kentucky, pregúntese por qué, si usted mismo lo generó. Ahora, un segundo ejemplo podemos ver al tema de la parte de la trata sexual, que se desaparece muchas personas entre Occidente y Oriente y que al final pueden viajar como niños no acompañados a Estados Unidos o a México.
Muchas veces de esos niños no acompañados paran con destinos desconocidos, con gente desconocida y cuyo fin es un fin de explotación sexual y tienen una mayor rentabilidad en Estados Unidos que en Guatemala. Así que la pregunta es, ¿quién está investigando eso? Señora fiscal Porras, ¿usted investiga eso a través de delitos transnacionales? ¿Usted está haciendo eso o no? Porque tal parece que la posición del Ministerio Público, antes yo pues apoyaba mucho el tema del Ministerio Público, hoy por hoy es un poquito cuestionable su posición. La verdad, el Ministerio Público tiene que tener una relación muy estrecha con las autoridades del FBI y la DEA y con HSI y con el FinCEN para investigaciones. Veamos un tercer ejemplo. Si sabemos que 320 millones de dólares están en Estados Unidos a través de remesas familiares y esos dólares no se trasladan a Guatemala con cobertura y protección de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial y también de la Fiscalía de Delitos de Lavado de Dinero por protección de un fiscal, ¿es eso corrupción? ¿Es eso un mecanismo que también genera migración? Porque esos dólares nunca salieron a Estados Unidos, pero utilizaron recursos adicionales de otras fuentes desconocidas para pagar remesas familiares. Entonces, al final, el negocio de los migrantes que mandan remesas familiares es un negocio rentable, porque no solo genera las divisas, también genera el diferencial cambiario, pero también es un buen incentivo para el tema del lavado de dinero con cantidades millonarias que no pueden ser investigadas por el Ministerio Público o por autoridades guatemaltecas. Señor presidente, parece que Jimmy Morales simplemente protege a los corruptos, simplemente protege el pacto de impunidad. Usted va a generar migración y las consecuencias son muy nefastas. Señores de autoridades de Estados Unidos, yo lo único que les pediría como migrante y como persona que también dirige a muchas coordinaciones en espacios de sensibilidad sobre las verdaderas razones de migración es simplemente no apoyen la protección de Jimmy Morales ni Juan Orlando Hernández, porque les van a generar más migración. A ellos les vale el norte. En realidad, Estados Unidos va a cortar la ayuda. Igual está. Si genera más dólares a través de remesas, si genera más dólares y robo de dinero a través de la corrupción, ¿qué más da? Unos cuantos centavitos que ustedes dan a Centroamérica. No da nada. Es igual. No importa. Y muchas de esas ayudas, Guillermo, no llega al pueblo. O sea, al pueblo le da igual saber de que tiene ayuda internacional cuando ellos no han sido beneficiados de ninguna manera, ni laboralmente, ni en educación, ni en los hospitales. Porque si nos damos cuenta, en los hospitales y las escuelas de nuestros países están en una extrema calamidad, ¿Sí? que dan pena. Sí. Y de eso no se preocupa el presidente. No, y es más. Por reforzar, poner más policías, pero no se preocupa por ver en realidad la educación. No, y es más. El lobby que usted ha pagado junto al sector privado ha sido un lobby en función de acciones anti-CICIG. La pregunta es, señor presidente, usted está actuando en contra de la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica, que está dentro de la Ley de Apropiaciones Consolidadas del 2018, aprobadas por tanto bipartidistas republicanos como demócratas en la parte de consolidaciones. Ahora, la pregunta es, señor presidente, ¿por qué usted está dispuesto a debilitar la lucha contra la corrupción y la impunidad? ¿Porque quiere protegerse? ¿Porque quiere huirle a la cárcel? ¿Porque no puede enfrentar a un juez? Porque santo cielo, usted es el rey de Roma y es un santo que nadie lo va a poder tocar. No, señor presidente, usted es un ser humano. Usted es una persona que es un servidor público y debe responder a las acciones del pueblo. Y la verdad es que el lobby que usted ha utilizado anti-CICIG bien hubiera podido utilizar en un lobby en defensa de la comunidad migrante, de más de 2 millones de guatemaltecos que vivimos en Estados Unidos y que tenemos que estar luchando en cortes federales para el tema este. Usted nunca usó ese lobby para defender al migrante y en ese sentido es importante pedir que la ministra de Relaciones Exteriores o renuncie o se salga de donde está. Porque la ministra de Relaciones Exteriores y el embajador de Guatemala en Washington no han hecho nada por los migrantes. Absolutamente
Nada, señor presidente. Entonces, vamos nuevamente y con el embajador de Guatemala en Washington, ya para ir concluyendo, pues que es como sabemos que es el hijo del vicepresidente Serrano Elías, invitaría a Serrano Elías, que tiene sus vínculos con pues mis amigos de California, a que no utilice los sistemas y sus videos con un fin de venganza, simplemente trate de buscar una justicia, yo sé que tiene su venganza personal con Dionisio Gutiérrez, tiene una venganza personal con el tema de la Corte de Constitucionalidad, tiene un tema específico que desea realizar, pero realmente pues vale la pena que usted no siga con esa dinámica y que vea Canal junto a Marvin Mérida. Invitaría a Betty Marroquín, a Rodrigo Polo, a todos estos actores que por ahí salen a veces haciendo sus discursos, pues los invito a un debate profesional. Hablemos en serio sobre el tema migración y hablemos en serio sobre las cuestiones reales. No hablemos de que si nos inventamos esto, nos inventamos lo otro. Y Rodrigo Polo, por favor, los migrantes no son ilegales. Los migrantes tienen una cuestión de estatus irregular y que migran por razones humanas. Migran porque sacrifican su vida por sus hijos, por tener un mejor futuro. No, señor Polo. En ningún momento un migrante va a ser ilegal. Tal vez usted en su comodidad, en su trono, puede denigrarlos, pero en ningún momento lo debe hacer, porque son personas al igual que usted. Así que son personas que tienen sentimientos, que sufren, que lloran, que luchan, que están dispuestos a dar su vida por sus hijos, que están dispuestos a ser separados en frontera, no importando si no vuelven a ver a sus hijos, con tal de que estén mejor de lo que están en Guatemala o El Salvador o en Honduras. No, señor Polo. Y señora Betty Marroquín, la invito a que el sector privado haga inversiones conjuntas junto con los migrantes para el desarrollo económico local en escuelas, hospitales, en cuestiones de organismos de justicia, crear la legalidad en los pueblos, pero no en la ciudad. Hablemos en Ixquichís. Veamos si el sector privado está anuente a crear una cuestión de legalidad en Ixquichís. Simple. No nos hagamos bolas. Y señor presidente, lo espero ver en la corte. No sé si en Estados Unidos o en Guatemala. Pero algún día, ojalá, primero Dios, invito a los medios de comunicación que le pregunten ¿quién es este señor Guillermo Castillo? Que lo cuestiona a usted, señor presidente. ¿Cuál fue la relación que tuvo él junto a Sammy Morales y Lilian de Morales? ¿Y por qué conoce tanto él sobre su campaña electoral? ¿Cómo conoce a Marvin Mérida? ¿Por qué Osiel Salcedo es cónsul ahora cuando fue un pizzero que financió campaña de FSN Nacional en el exterior? Y ante esto, yo quiero invitar al Tribunal Supremo Electoral, déjese de andar por el riel. Tenemos que actuar. Y si va a actuar, actúe ahora, porque después va a ser muy tarde. Guillermo, yo escuchaba uno de estos, al vicepresidente, que decía que los migrantes se iban porque querían. Hay empresas también que están ayudando a los migrantes desde Guatemala, pero yo también les hago la invitación a que vengan a ver de frente cómo está la situación aquí de los migrantes, donde van a contar a Guatemala mitos, donde separan a las familias y los niños no pueden estudiar. Los niños aquí tienen educación. Los niños aquí no pueden estar en educación, sino nosotros nos vemos enfrentados a una corte. Entonces, dejarse de ir a contar a Guatemala mitos que no existen, que vengan a ver la realidad de verdad, como es la de los migrantes. Efectivamente, el señor vicepresidente, al mencionar esta parte de que los migrantes miran porque quieren, la verdad, es una conexión, creo que le pegó un poquito. Pero, señor vicepresidente, si usted quiere saber en realidad el tema de los migrantes, venga a fajarse, venga a la parte de Tijuana, venga a los desagües, venga a levantar a los migrantes en la frontera, venga a servir. Pero si usted está en esa posición y fue rector de la Universidad de San Carlos, realmente es, ¿cómo decirlo? Lástima, es una cuestión lastimosa, pues, de que realmente usted, como persona que estuvo en la San Carlos, tuviera una hipocresía tal cual
con la población guatemalteca. Lo entenderé. Una frialdad. Una frialdad. Sí, y lo entenderé del señor presidente Jimmy Morales, quien no sabía nada del tema político y se le fue ubicando y guiando, pero al final fue cooptado por corruptos. Pero de usted, señor vicepresidente, creo que se hubiera esperado mejor. En fin, ya para concluir, lo único que le diría es, señores del Tribunal Supremo Electoral, les pido y les exijo saber cuáles son los informes de GRPRI y los informes que existen de financiamiento de FCN Nación en el exterior, registrados de Walter Leonel Batres de California, Ociel Salcedo de Nueva York, que fue vicecónsul de Nueva York y cónsul ahora en México, y también de Marvin Mérida, que es ex embajador de migrantes y amigo cercano de Jimmy Morales. También quisiera saber cómo fue, si fue registrado o no registrado, el tema de los viajes, la parte de los hoteles, las campañas en radio, televisión, brochures y todo lo que hubiera ocurrido en California, Washington, Maryland, Florida, Georgia, Rhode Island, Nueva York. Y realmente yo quiero preguntarle también al Congreso de la República de Guatemala y le dejaría para reflexión a los señores de la UNE. Por favor, si tienen algo de respeto por ustedes mismos, que no les vean la cara, porque le está viendo la cara de bruto los de FCN otra vez. Y ustedes que sí dicen van a apoyar el tema de financiamiento anónimo y el tema de toda esa babosada, cuando en realidad le vieron la cara de bruto en el 2015. Jimmy lo hizo una vez y se lo volvió a hacer una segunda vez y Sandra Torres no va a volver a quedar porque simplemente ustedes son parte de la misma corrupción que los migrantes luchamos en contra de ustedes. Así que, pues bien, veamos las acciones que se van a ejecutar. Señor presidente Jimmy Morales, lo espero ver en la corte en Estados Unidos o en Guatemala. Espero que alguna autoridad pueda utilizar este material para algo, sea el FBI o el HCI o si no pues el TSE o el MP. Y señora fiscal Porras, por favor, no debilite la lucha contra la corrupción, porque los migrantes dependemos de esta lucha y si la migración se va a incrementar, usted tendrá mucho que responder. Muchas gracias, Guillermo, por la entrevista desde Kentucky. Guillermo Castillo y Vivian Zamora. Es un gusto.